Hola, profe. Hola, hola. ¿Y ese Pokémon ahí? Mire usted. Qué vaga que sí sabe la Calderón, maestra acostada, man. Qué bagaza, man, qué bagaza. ¿Qué, profe? Ok, continuamos. Ahí se van integrando los demás. Continuamos. Voy a... No de la otra también, Linda acostada. Gloria, No, exactamente. Qué Dios belleza. santo, man. Ve Isabela, o sea, se Y acomoda más. ey. Una vez más el pelo Isabel y se duerme. Vea qué belleza. Profe, ¿cómo es que se llama el bichito de Pokémon, profe? Uno que es como azul. Azul. Vea la cámara de Sasuke, de Sasuke, profe. Squirrel. ¿Cómo se llama ese bicho? Exacto. Qué ¿Cómo se hermoso, llama? ¿Cómo se Sí. llama? Se llama Squirtle. Oh, chanfle. Esa cosita, así se llama, profe, ya sabe. Ok, seguimos con los ciclos. Ale. Ahí está. Dice. Entonces, como les iba diciendo, chicos, Pereza, madre. igual esto queda grabado, no hay problema. Dice que las tres fases más importantes del ciclo del agua es la evaporación directa, transpiración por parte de plantas y animales y sublimación, que es el paso directo del agua sólida a vapor de agua. Bájale el volumen al perro, porfa. Entonces, recapitulando, hemos visto dos ciclos, nitrógeno y ciclo del agua. Vamos con el ciclo del carbono. ¿Qué tiene carbono en esta vida? Nosotros. Todas nuestras moléculas, la base es carbónica. Toda la base de nuestras moléculas es carbónica, excepto las moléculas, por ejemplo, de minerales o el agua. Es lo único que no tenemos con base carbono. Pero todos nuestros tejidos están hechos con carbono. Todas nuestras células tienen carbono. Entonces el carbono lo tenemos en todo lugar. Profe Randall. Dígame. Dígame. Se bugueó el profe. ¿Cómo? ¿Qué me dijo? Seguimos. Bien, papi Randy. Sí, se oye bien. Di, profe, usted se quedó pegado. Dice Nelson que no puede entrar. No, que se salga y que vuelva a entrar. Dígale que se salga y que vuelva a entrar. Es con el mismo código. Ok. Qué lindo el Gracias. Macho Ramírez, Macho Ramírez, qué bruto. ¿Quién tiene gallinas? ¿Qué? ¿Quién tiene gallinas? El profe. No, yo tenía, pero ya no tengo. Ahora Lo están en la mató, panza, profe. dice usted. Pero, ¿cómo? Ahora están en la panza. Ahora están en la panza, ¿sí? ¿Cuál en la panza? En el tanque séptico, mejor. Greta, venga. Ok, vamos con el ciclo del carbono. ¿Dónde inicia? ¿Dónde inicia el ciclo del carbono? Bájeme el volumen, el del gallo, porfa. Se le agradece de todo corazón. Pikachu. Pikachu. Pica. Ok, entonces. ¿Y qué Pikachu más feo, man? Sin duda, man. Fotosíntesis. Cuando el sol, recordemos que los árboles, el reino plantae,
¿Cuál grupo representa? Representa a los productores. Pregunta de quiz, pregunta de toda la vida. Productores, consumidores y descomponedores. Esos son los tres tipos de organismos que existen sobre la superficie del planeta Tierra. Entonces, ¿qué es lo que producen ellos? Producen su propio alimento. Ese alimento que producen los árboles, Isaac, vaya, ese alimento que producen los árboles tiene una base esquelética de carbón orgánico. Todas las moléculas de alimentos que producen las plantas tienen una base de carbono orgánico. Este carbono orgánico, cuando él baja las raíces, los organismos aprovechan la materia en descomposición. ¿Para qué? Para convertirla en combustibles a partir de fósiles, o para ciclarla, para mandarla otra vez a otras raíces o para mandarla a la superficie. ¿En qué forma la mandan a la superficie? En forma de CO2. Además, esa es una vía. Segunda vía. Profe. Dígame. ¿Verdad que el CO2 es aire? No, el CO2 se llama Agua. ese gallo que... Alguien que me apague el micrófono del gallito, porfa. El CO2 se llama dióxido de carbono y es lo que nosotros expulsamos. En serio. Pero cae en ese gallo. El que tenga el gallo, es que desde aquí no puedo silenciarlo, solo para ver. El que tenga el gallo, por favor que me apague el micrófono. Profe, usted puede silenciarlo, usted al anfitrión, hombre, anfitrión. Sí. Algo así. ¿A dónde está el gallo? Él lo que quiere él lo que ocupa es que el que tiene el gallo a la par que lo calle. Sí, por favor. ¿Y por qué Nelson tiene un pez? XD. Ok. Ay. Profe, ¿ese CO2 qué es, profe? Se llama dióxido de carbono, CO2. Ok. Que es el material que nosotros... Chicos, es en serio, o sea, necesito que me apaguen el micrófono de donde está el gallito, gracias. Muy, muy amables. Entonces, el CO2, la primer vía es por medio de las raíces de los árboles y por medio de organismos en desecho, en organismos muertos y productos de desecho. ¿Okay? La segunda vía es a partir de la respiración de todos los seres vivos y las plantas. ¿Okay? La respiración de las plantas produce CO2 también como material de desecho y la respiración de los demás organismos, principalmente la respiración de animales, produce CO2. Por eso dicen por ahí que la fuente de contaminación más fuerte en el ambiente y en el aire es los pedos del ganado. O sea, los pedos de las vacas, los pedos de los caballos, los pedos de los búfalos, los pedos de los chanchos. O sea, en conjunto, todo ese CO2 produce demasiada contaminación. ¿A dónde va el CO2? Va por difusión hacia la atmósfera. Entonces tenemos fuente número 1, fuente número 2, fuente número 3. Y la fuente número 4 son las fábricas, emisiones de vehículos y fábricas. Entonces, fuente número 4 es CO2 que llega a la atmósfera. ¿Qué pasa con ese CO2? En el cielo, o sea, cuando estamos en el cielo abierto, en la parte alta de la atmósfera, igual que el nitrógeno, que era este que estábamos viendo aquí, igual que el nitrógeno, y ayudados con el ciclo del agua, el CO2 se adhiere ¿a quién? Se adhiere como si tuviera pegamento a las nubes. Y una vez que se adhiere a las nubes, cuando llueve, parte de ese CO2 viene dentro del agua, viene contenido con el agua que cae a la tierra y nuevamente la luz solar activa la fotosíntesis y nuevamente el CO2 repite el ciclo. Es un ciclo sumamente sencillo.
4 vías de producción a partir de raíces de las plantas, número 1, a partir de respiración de plantas y animales, 2 y 3, y por último, a partir de contaminación que tienen los vehículos y las fábricas. 4 vías de producción del CO2. Ahí tenemos ciclo del carbono. Dice así, el dióxido de carbono en la atmósfera es acumulado en vegetales en forma de grasas y después los herbívoros se alimentan de la planta para obtener energía. Después continúa la cadena alimenticia hasta llegar a los seres humanos. Así se devuelve a la atmósfera por medio de la respiración, que es lo que les dije. Tanto plantas como animales respiramos oxígeno y exhalamos CO2. ¿Cuál es el nombre del CO2? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Ciclo del azufre. Este no es más complicado, pero es menos común para nosotros. Es menos común. Dice que el azufre se incorpora a los vegetales para que los consumidores primarios los adquieran. El azufre llega a la atmósfera como sulfuro de hidrógeno o dióxido de azufre, proveniente ¿de dónde? De los volcanes. Y por esto es que el ciclo del azufre se convierte en uno de los ciclos poco comunes. Porque va a haber bastante suministro de azufre. Vamos a tener un suministro alto de azufre siempre y cuando exista actividad volcánica dinámica, o sea que esté en movimiento. Actividad volcánica siempre va a haber, pero lo que sucede es que una es dinámica, está en movimiento, y la otra es estática, que no se mueve, que es a lo que llamamos volcanes dormidos. Dormido estoy yo, o sea, dormido no, porque los volcanes en cualquier momento se activan, entonces se llaman volcanes en reposo, pero no son volcanes dormidos, están reposando nada más, que no es extintos ni dormidos, es volcán que reposa. O sea, el volcán acumula energía para luego expulsar, ¿no, profe? En algún momento explota, sí señor. Pero ¿cuáles son entonces los dispensadores de azufre continuos? Por ejemplo, como los volcanes de Hawái, que pasan en una eterna erupción. Este volcán, el que acaba de explotar en Guatemala hace como 2 años, y desde eso no ha terminado su erupción. O sea, él sigue en constante acción. Otro volcán aquí cerca de nosotros, el volcán Poás, que a veces hace erupción, a veces no. El volcán Irazú, el volcán Arenal, que son volcanes totalmente activos y que en cualquier momento hacen erupciones grandes. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Ese cuando hay una erupción volcánica, este azufre que está contenido como óxido dentro de los gases del magma volcánico, sube ¿a dónde? Para variar, a las nubes. Ojo que las nubes es el factor común de todos los ciclos. Las nubes son el factor común de todos los ciclos. Sube a las nubes y mediante la lluvia, mediante la precipitación, este azufre baja hasta la tierra. Vamos a hacerle aquí un zoom. ¿Ok? Entonces tenemos que el azufre mediante acción volcánica sube a las nubes, él asciende a las nubes, la nube precipita, es decir, se produce la lluvia, el azufre baja y bacterias con capacidad de adaptación para trabajar con el azufre lo reciben en la tierra, no son las plantas, porque las plantas en ningún momento respiran azufre o metabolizan azufre, no lo metabolizan, a ellos les entra por alimento desde las raíces, pero las plantas no metabolizan el azufre. Entonces, el azufre que viene contenido en la lluvia, aquella que dijimos que no se puede beber, no se puede tomar, cae en el suelo y mediante lixiviación, las bacterias, que son bacterias
de metabolismo sulfúrico pueden metabolizar todos los sulfatos que entran directamente al suelo. Lo hacen de una forma química, mediante dos mecanismos. Un mecanismo que se llama oxidación a partir del azufre y otro mecanismo que se llama esta palabra ya se las busco. O sea, lo que hacen es desulfatar a los oxígenos. Aquí donde está el oxígeno sulfatado, el óxido, lo desulfatan, o sea, le separan el átomo de azufre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el azufre descienda a las bases del subsuelo que tienen azufre y en estas bases se intercomunica con el magma volcánico a nivel de subsuelo y una vez más vuelve a la acción volcánica, vuelve a la erupción y va de nuevo. ¿Para qué sirve el azufre? El azufre orgánico. El azufre orgánico sirve para favorecer los procesos de descomposición a nivel fósil, por ejemplo, cuando una vaca muere o cuando el ganado muere, por la misma descomposición produce azufre y este azufre que está en la tierra lo metaboliza, o sea, se une a él y produce grupos de azufre más grandes y además de eso colabora para formar proteínas que son esenciales para el desarrollo de los organismos, De hecho, usted y yo también contenemos azufre y es necesario en dosis pequeñas para mantener una buena salud. Vamos a volver el zoom aquí. Ok, entonces dice aquí, el azufre se combina con el agua en la atmósfera, nuevamente ¿Profe? donde en las nubes voy, y forman ácido sulfúrico, y es ahí como se produce lo que conocemos, la lluvia ácida. Vean que aquí está la definición de lluvia ácida. La definición de lluvia ácida. Dígame. ¿Quién iba a preguntar algo? ¿Profe? Dígame. Yo sé. Sí, dígame. Ahora sí. Profe, ¿dónde quedan grabados estos videos? Estos videos ¿Dónde quedan guardados? Van a subirse a YouTube, a un canal de YouTube, y yo les paso a ustedes los enlaces. Profe, tengo una pregunta. ¿Y cuándo los van a subir? Entre hoy y mañana, Joseph, porque tengo que convertirlos para el formato MP4 y para subirlos a YouTube. Tengo que subirlos de uno en uno y tengo varios ya. Ah, ok. Okay. Profe, era la pregunta que si nosotros no vemos los 3 videos, usted lo va a enviar por Clocampo por recursos. Sí, está bien, yo mando los enlaces. Bueno, profe. Profe, hay que salir. Y queda de último el ciclo del oxígeno y los otros dos que los vamos a ver, si Dios quiere, el próximo lunes. Y chicos, un placer, que tengan una linda tarde y que Dios los acompañe. Ya terminamos. Nos vemos. Ok, profe. Chao, profe, cuídese, profe. Ok, chaito. Nelson, qué buenos fondos. Profe, mire esto, profe. Voy. ¿Qué es eso? El suelo, profe, porque yo vivo en el 7º piso. Ahí sí es bonito sentir un temblor. Sí, profe. ¿Se imagina uno caerse desde aquí, profe? Mejor ni me lo imagino. Voy. Bueno, chao, profe. Uy, es Hasta en serio. luego. Ok, hasta luego. Ari. Hola, Ari. Sí, profe. ¿Todo bien? Sí, Qué dicha, me estoy alegro. escuchando. Una preguntita. Andrew se ha podido conectar a todas las sesiones. Sí, solo que
ayer Andrés tomó algo muy literalmente. Entonces ayer empieza a las 10, entonces él pensó que no tenía clase de español en la mañana. Ya, ajá. Él pensó que clases empezaban a las 10. Ah, ok. Ok, bueno, ahí me lo saludas y me saludas a tus papás. Isabela, qué lindo perro. Gracias, Con profe. mucho gusto. Está de lo más vacilón. ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Sí. Qué dicha, me alegro. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao.